Entonces, muy buenas noches. Damos inicio a la tercera web conference del curso Aspectos Legales. Esta conference estaría haciendo el cierre de lo que sería el curso como tal. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Observa la pantalla, ¿sí? Sí, señor, se Aló. observa la... Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver una serie de videos que están muy relacionados con el trabajo final que ustedes desarrollaron. En esta oportunidad, la web conference se enfoca en las claves para la gestión de los aspectos legales en proyectos. Entonces, la agenda, vamos a ver unas generalidades, la contextualización, la justificación, las claves para la gestión de aspectos legales y unas preguntas. Entonces, sabemos que los aspectos legales son sumamente importantes debido a que todo desde sus características en cuanto a el sector en el cual se esté formulando y luego gestionando, tiene que cumplir con una normatividad. Entonces tenemos que cumplir con una normatividad a nivel del territorio, a nivel de la nación también, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos desarrollando. Además de esto, nosotros tenemos que cumplir unos lineamientos institucionales, lineamientos que corresponden a las características de la organización sponsor y lineamientos que corresponden a las características de la organización ejecutora. Pero también, en la medida que tengamos proyectos complejos con una serie de stakeholders tendremos que cumplir con los lineamientos de otras organizaciones que, por ejemplo, hagan parte de lo que serían proveedores. Y a su vez, en la medida en que tengamos comunidades, tendremos que analizar los marcos normativos a los cuales estas comunidades puedan acogerse en un momento determinado. Nosotros tendríamos que estar analizando previamente esos marcos normativos para anticiparnos a cualquier tipo de solicitud que tengan dichas comunidades. Todo esto es impactado por lo que serían las lecciones aprendidas. Entonces, es debido a eso que en los diferentes proyectos nosotros convocamos a personas que ya hayan citado por ciertas dificultades y desde esas dificultades hay generado una serie de lecciones aprendidas para mejorar el desempeño en nuevos proyectos. Entonces, esta introducción vemos cómo los aspectos legales están relacionados con los stakeholders, pero que a su vez tienen una relación con lo que serían los riesgos y a su vez van a tener una relación con lo que serían las actividades al interior de nuestro proyecto. Nosotros tenemos unas actividades y estas actividades dentro de las mismas van a tener unas adquisiciones. Entonces las adquisiciones tienen todo un componente contractual que efectivamente demanda de los aspectos legales para nosotros poder generar los contratos de manera apropiada. Y este hecho de generar esos contratos de manera en cuanto a las adquisiciones no va a depender únicamente de la organización ejecutora ni de la organización sponsor. Aquí
aquí vamos a tener que acudir al análisis del poder que va a tener el proveedor de algunas de estas adquisiciones. Entonces, es un asunto complejo que debe ser analizado muy bien para nosotros poder propender por generar una mejor formulación de proyectos y en esa medida poder gestionar los que están asociados a aspectos legales y también que están asociados a las stakeholders. Entonces, en este sentido, bueno, hemos dado aquí la contextualización, la introducción y veremos cómo esas claves para la gestión de aspectos se relacionan con una apropiada identificación de stakeholders. Dentro de la identificación de stakeholders, en el momento en que nosotros estamos gestionando los proveedores, tenemos que poder determinar cuál es el poder de esos en una negociación contractual, cuál es nuestro poder como organización, cuál es el alcance de nuestro proyecto, cuál es la triple restricción ampliada de nuestro proyecto, para información poder generar una apropiada negociación contractual. Entonces, allí estaría la esencia de lo que sería una apropiada gestión en cuanto a los aspectos legales de nuestro proyecto. Esto lo planteamos desde la planificación. Luego tenemos que analizar cómo nuestro proyecto va evolucionando en ejecución. Eso, aplicar herramientas apropiadas de monitoreo y control en cuanto a los diferentes contratos. Tenemos que tener personas que estén dedicadas al análisis de la evolución, dependiendo de la magnitud de los contratos. Podemos tener un equipo de trabajo que esté directamente relacionado con ciertos contratos para poder propender por garantizar el éxito de nuestro proyecto. En el momento de cierre también tenemos que tener allí el análisis de los diferentes detalles que corresponden al cierre de las actividades para nosotros poder tener una serie de elementos que nos indiquen que el cierre se ha manejado con la documentación apropiada y en los tiempos que requiere nuestro proyecto. Ahora, esto es analizando el ciclo de vida del proyecto, pero también tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida producto de los entregables y cómo desde esos entregables le estaríamos generando valor a la organización y si en alguna medida los entregables tienen o generan más bien algunas situaciones no deseadas para la organización, cómo es posible desde lo que se planteó contractualmente subsanar dichas situaciones adversas para la organización derivadas de ya no del proyecto, sino de los entregables en operación. ¿Sí? Eso también tendría que ser contemplado. Entonces no es únicamente finalizar nuestro proyecto, generar una recepción de entregables a satisfacción, sino que una vez entran esos entregables en operación, hasta qué momento la organización puede solicitar una intervención debido a que se han presentado inconvenientes. Eso debería estar amparado desde lo contractual. Acción estratégica de los aspectos legales. Hay muchas preguntas que debemos hacernos. ¿Realmente la organización en la que me
desde la ejecución de proyectos, desde la formulación y gestión de proyectos, ha propiciado un encuentro entre lo que sería el marco legal que debe aplicar desde el sector en que se encuentra, desde el territorio en que se encuentra, desde la manera como maneja sus proyectos. Y esto lo está analizando de forma lógica o sencillamente lo está manejando de una forma activa, sin darle el valor estratégico que tienen los contratos para poder ver por mejorar el desempeño de los proyectos y el desempeño de la organización. ¿Qué tipo de análisis están haciendo al momento de desarrollar las adquisiciones en cuanto a generar contratos que realmente puedan proteger a la organización, por ejemplo, de las fluctuaciones del dólar, ¿sí? Que adquirir maquinaria y equipo, ¿sí? ¿Qué tanto se toman los mismos tipos de contratos para distintos tipos de adquisiciones, ¿sí? Entonces, allí es donde hay que hacer también un análisis muy estratégico de cómo la organización podría estar generando una destrucción de valor si no enfoca la manera de poder desarrollar cierto tipo de resultados a partir de los contratos que estaría dando en sus proyectos. Entonces aquí es donde se debe analizar el, el ciclo de vida del proyecto, está bien, como los grupos de procesos. Entonces tenemos grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, cierre, y cómo desde cada uno de esos grupos de procesos iría del análisis de lo que sería la normatividad, de lo que serían los aspectos legales, ¿sí? Entonces, que esta parte es supremamente importante y que por tal se va a tocar lo que es el ciclo de vida del proyecto. Pero, además de la vida del proyecto, tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida de los entregables. Y si, por ejemplo, mi organización es una organización que está invirtiendo en el desarrollo de una plataforma web, se deben tener dentro del alcance algunos elementos que lleven a un tiempo parcial de operación de dicha plataforma y que desde ese tiempo, siempre desde el alcance, me pueda propender por garantizar un estratégico de la plataforma. Y eso debería estar contemplado al interior de un documento que respalde esa, esa situación que yo deseo como sponsor. ¿Sí? Entonces, no es únicamente tener en cuenta el ciclo de vida del proyecto, sino que además tengo que tener en cuenta o debería tener en cuenta el ciclo de vida de los entregables. Y lo que no esté en el, no voy a poder utilizar, salvaguardar los intereses de la organización. Entonces, aquí tenemos un caso vigente que es el caso de los aviones MAX, ¿sí? En Estados Unidos. Pero Estados Unidos porque es la Boeing, pero realmente es a nivel global, donde estas naves, ¿no? Entonces voy a mandar el link a través del chat.
¿Sí ingresan ahí al chat? Aló. Carlos. Sí, señor, ya estoy ingresando. Sí, señor, estoy en el chat. Ok, perfecto. Entonces, para que por Dice favor, crisis en la industria aeronáutica del Boeing 737. exactamente. Julio, Rafael, ¿han podido ingresar al chat? Andrea. Ok. Listo, pues. Adelante, Carlos. Entonces vamos a escuchar el video. Muy buenas tardes. Vamos a ingresar, por favor, y observamos el video que está allí, al chat, por favor.
Listo, escucharon. Patricia, habría que revisar el link que les envié, que es para que ustedes mismos bajen el video en YouTube. Carlos, ¿sí escuchó el video? Sí, señor, sin problemas. Obviamente a través del link. Correcto, a través del link, exactamente. ¿Qué opinión tiene? A ver. Pues ahí Aló. dice que, ahí lo que está explicando el experto en aviación, el ingeniero, es de que se presentaron dos accidentes con el Boeing 737 MAX 8. Dijeron que hubo más o menos Sí, unas 400 ventas de ese avión y que solamente dos presentaron el accidente. Al parecer, pues, eh, cuando fue a aterrizar, cayó como que de trompa o de nariz y pues causó el daño del avión y sí, bueno, hubo unas repercusiones bastante grandes ahí con ese accidente. Pero lo que está arrojando la investigación es que posiblemente es que no se haya completado el entrenamiento de los pilotos y el copiloto para poder enfrentarse a situaciones de carácter técnico que se presente por fallas en el mismo componente. Entonces, ahí se está mirando. Pero también tampoco se descarta en la parte del diseño, aunque prácticamente, como dijo el especialista, va más enfocado más bien a la capacitación del personal que está piloteando el avión. Entonces, ahí hay algo que correcto, está bastante duro el tema. correcto. Y lo otro es que también cuestionaba la periodista que si esos eventos que sucedieron con la aviación podría repercutir en la existencia de la empresa. Entonces, pues como decía el especialista, pues que Boeing tiene, pues digamos, la suficiente solidez económica para poder solventar pues todos esos impases de tipo legal que se le está presentando a la empresa. Entonces, más o menos por ahí fue Correcto, la correcto, cuestión. correcto. Así es, pero entonces, bueno, la empresa sobrevive, pero el número de personas que fallecieron fue considerable. Además de eso, hay un documento también, ya digamos, un informe en el cual, si bien el software está eh, respaldado técnicamente, en los últimos procesos no incluye a los pilotos para desarrollar una serie de pruebas desde las cuales ellos pudiesen, desde su conocimiento, entrar a manifestar cómo la utilización del software podría estar incidiendo en las decisiones de vuelo. Entonces ahí es el diseño, porque si no incluimos a estos stakeholders, que son los que van a utilizar el avión, ¿sí? Para desarrollar una serie de análisis y una serie de que nos permitan mejorar lo que originalmente estamos planteando como el desarrollo del software, entonces no vamos a tener toda la información, aunque nunca tenemos la información, pero no vamos a tener una información muy sensible que es la de aquellos que estarían utilizando el software. ¿Qué opina de eso? ¿Debió manejar esto dentro del contrato de desarrollo del software? Lo que pasa es que como hay un software intermedio que de pronto ese es otro proveedor, Ujú. cuando se realicen las capacitaciones debe haber alguien de soporte técnico, no solamente digamos dando la capacitación del manejo del hardware, sino también del mismo proveedor haciendo el entrenamiento técnico del manejo del software para poder tomar decisiones.
y eso debería estar en el contrato. Claro, claro, eso está claro, pero más allá de eso, el levantamiento de los requisitos, al dejar por fuera a quienes van a ser los usuarios del software en vivo, o sea, está dejando a unos stakeholders muy importantes. Ellos son los que van a decir realmente si la forma que se programaría la reacción del avión estaría a las capacidades de reacción que tienen ellos. O sea, se arma todo el software, se arma toda la cuestión y entonces vamos a entrenarlos con esto que ya desarrollamos. Eso es válido, sí, pero es mucho mejor si dentro del proceso de diseño del software incluimos a los pilotos, claro que es más complejo, ¿sí? Pero es mucho más efectivo. Y incluimos para poder mejorar la manera como estamos diseñando el software. Entonces, el training, bueno, es válido, pero es que antes del training está como excluyendo, y hay un documento que lo he ubicado, lo tengo que enviárselos también, donde efectivamente las últimas pruebas no se incluyeron a los pilotos y el diseño software dejó esa variable por fuera. Puede ser así. Sí, otra cosa también importante es con esos tipos de software es que ellos generalmente año a año se realiza una inspección o una contrastación de los parámetros del software. Y entonces, pues generalmente solamente involucran es a las partes de los ingenieros de sistemas para hacer lo que es la verificación del software y la calibración anual. Y el personal que muchas veces está involucrado en la operación del equipo no hace participación de esa verificación o contrastación de los parámetros. Entonces, pues ahí tienen que entrar a revisar porque realmente, pues, la parte técnica del personal operativo es excluyente en ese tipo de decisiones que se toman entre los proveedores del equipo. Correcto, correcto. Entonces, claro, hay que ampliar el radio de stakeholders que estarían involucrándose en ese tipo de decisiones, lo cual es más complejo. Aquí vemos salvavidas, ¿no? O sea, es algo muy delicado cuando se van a tener cierto tipo de reacciones a nivel de una que van a generar este tipo de situaciones. Pues digamos que en la experiencia que hemos tenido nosotros dentro de la organización, nosotros también manejamos unos software muy especiales a través de compañías extranjeras que son las encargadas de implementarlos. Ellos lo que hacen es, a través de la misma empresa, poner un responsable frente a ese equipo, pero el resto de personal operativo, eh, nos pasa lo mismo, estamos excluidos, nosotros no nos dan una capacitación con respecto al tipo de software, ni la actualización, ni siquiera cómo entrar a hacer las indagaciones del equipo pertinente a través de un programa. Entonces, eso es generalizado en todas las empresas porque es muy difícil abarcar todo ese conocimiento en todo el personal. Y entonces, generalmente, delegan, es una sola persona responsable y ese es el encargado de hacer como el contacto de relacionamiento con los proveedores extranjeros. Y entonces ellos se hablan de tú a tú y simplemente a nosotros nos dan es unos datos básicos para hacer las indagaciones de los programas, de los software. Pero hasta ahí, de ahí para allá en la programación, ya entran con unos usuarios muy exclusivos donde ellos son los que se encargan directamente de hacer las consultas, inclusive son consultas remotas que hacen desde Alemania, Claro. que hacen desde Medellín,
pero los que estamos localmente aquí en Bogotá, simplemente tenemos unas limitantes. No podemos llegar hasta un punto, simplemente como usuario realizamos la visualización de los parámetros. De ahí para allá ya no tenemos ninguna incidencia. ¿Y qué inconvenientes le ha traído, digamos, esa forma de trabajo? Pues digamos que si uno requiere avanzar un poquito más en encontrar un problema de un mal funcionamiento de los equipos, pues se ve uno muy limitado porque tiene que acudir a esa persona que está en Medellín para que él, en el horario en que se encuentre, pueda ingresar al programa y realizar las consultas. Y uno esperar más bien que él nos informe qué es lo que está pasando en el equipo y recibir instrucciones. O sea, uno se vuelve como una persona esperando que otro, Operativo, sí, exacto, le claro, dé la... Bueno, claro, sí, claro. Y eso atrasa todos los procesos, atrasa todas las respuestas que se puedan dar eh, digamos, genera ahí cierta lentitud. Ahora, bueno, en el caso de ustedes lentitud, pero fíjese, en este caso que estamos mostrando, una cuestión fatal, ¿no? Entonces también dependería del tipo de software para lo que se requiera, eh, tener unas consideraciones de cómo debería fluir la información, porque ahí son vidas, ¿no? Entonces, eh, son cuestiones que ya son extremas, ¿no? sí, en ese caso ya hay en el caso de los pilotos que son más personales, así como operativo, en el caso nuestro, pues ya tendría que tener una tercera persona ahí dentro de la cabina que sería la encargada de hacer como digamos la interrogación del sistema. Entonces ya necesitarían es un ingeniero de sistema que es como el más especializado en hacer interrogación a cada uno de esos parámetros. Entonces ya sería otro ingeniero más. O haber hecho la inclusión de estas personas dentro del desarrollo del software y poderlo manejar de una forma más amigable, ¿no? Que cualquier cuestión que se presentase en vuelo pudiese ser rápidamente resuelta. Lo que pasa es que cuando ellos aumentan la potencia a los motores, baja demasiado rápido. A poder anular la orden del software de esa baja, lo decía ahí el experto, o lo decía la que lo estaba dando, al parecer el software anula cualquier otra indicación que se le dé. Y es que tiene que bajar sencillamente. Entonces, esa fue también la cuestión que se presentó. Tal vez si ellos hubieran sido incluidos, hubiesen manifestado, esto es y tiene que manejarse de otra manera de comando que pueda anular lo que está diciendo el software. ¿Sí? Entonces, digamos que eso debería haber dentro del desarrollo del software como tal. Patricia, ¿sí escuchó el video? No, tutor, qué pena, no alcancé a escucharlo y cuando ingresé ya no me aparecía el link en el chat, no me aparece, entonces no pude acceder. Ah, bueno, listo, listo. No hay inconveniente. Yo ahorita vuelvo a enviar, vamos a volver a enviar, pero entonces voy a seguir y ya usted lo escucha con calma. Sí, claro. Bueno, voy a pasar entonces la siguiente diapositiva. Bueno, un segundo, por favor. Vamos a otro video que tiene que ver con las requisiciones. Entonces, el levantamiento de la información que eh, se necesita realmente para las intervenciones en nuestro proyecto es vital. Y desde allí, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es identificar a los stakeholders claves, poder
la información con respecto a esos diferentes stakeholders para luego analizar esa información y llevarla a el alcance de nuestro proyecto, pero también que esa información que hemos obtenido de los diferentes stakeholders nos sirva de insumo para desarrollar contratos, para desarrollar todo lo referente a lo contractual. Quiere decir que uno de los aspectos más importantes para nosotros poder gestionar y para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los aspectos legales es la identificación de los stakeholders que están relacionados con nuestro proyecto, el análisis de la información, la captura de la información en primera instancia con respecto a esos diferentes stakeholders, luego el análisis de la información para poder traducir esa información en mejores contratos. Aquí tenemos otro video, por favor. Que tiene que ver también con desarrollo de software. Me mandó. Ok, ¿escucharon? Aló. Aló, ¿sí escucharon? Sí, señor. Tenemos, a ver.
Voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué opiniones tendríamos? Pues que, como decía el video, pues si no se conoce o si no se tienen en cuenta los alcances que se requieren para ese tipo de entregable en el caso del diseño de un software o de una página web, pues se puede perder mucho dinero. Entonces, pues eso también se basa mucho en la experiencia de la persona que ofrece el servicio como la persona que lo está comprando, porque si realmente no sabe qué es lo que realmente necesita, pues será muy difícil ofrecerle un portafolio que realmente pues sea útil para el manejo del negocio. Entonces, ahí se vio muchas cosas de las restricciones que debe tener y toda la capacidad. Entonces, siempre se requiere de un soporte técnico bastante amplio para especificar técnicamente lo que se desea. Correcto. Pero entonces allí hay una cuestión. ¿Estaría el sponsor frente al ejecutor negociando los términos del contrato, precisamente lo que se va a contratar? El sponsor debería tener una idea de lo que quiere. El ejecutor debe saber analizar y desarrollar una lectura de lo que realmente necesita. Sí, el ejecutor debe hacer esa lectura, ¿no?, de lo que necesita el sponsor, ¿sí?, de acuerdo a una información que el sponsor debería estar suministrando. Y se comienza a generar el proceso de definición del alcance. Entonces, se define el alcance teniendo en cuenta unas restricciones también que tienen que ver con lo presupuestal, tienen que ver con los tiempos, tienen que ver con capacidades de la organización sponsor en términos también de talento humano. Eh, y luego eso es analizado por el y estaría configurándose, como les decía, lo que sería el alcance, estaría también considerándose la triple restricción extendida, ¿sí?, en donde la satisfacción del cliente estaría en el centro, una triple restricción extendida. Tenemos que considerar lo que sería los riesgos, el talento que se va a desarrollar el proyecto. Tendríamos que considerar el tiempo, ¿sí?, el cronograma, el alcance mismo, ¿sí?, y presupuesto. Entonces, triple restricción extendida en cuyo centro estaría la satisfacción. Con todo esto es con lo que se va a generar un contrato. Ahí existe también el poder de negociación del sponsor y el poder de negociación del ejecutor para determinar ciertas cláusulas al interior del contrato. Cláusulas de incumplimiento, sí. También unas pólizas, que bueno, esas pólizas van más allá del poder de negociación del sponsor y del ejecutor, porque también tenemos que cumplir con una serie de normativos, ¿sí? Pero puede que algunas de las tengan relación con el poder de negociación del sponsor, ¿no? Además de tendríamos algunas cláusulas especiales que el sponsor pueda estar planteando desde lecciones aprendidas, fracasos que ha tenido con competidores, y que también algunas cláusulas pueden estar relacionadas con unas adquisiciones del ejecutor en cuanto a información, por ejemplo, en cuanto a asistencia de personal clave a las reuniones, porque lo contrario no va a obtener o no va a capturar la información que quiere para poder llevar esto puede ser al desarrollo del software o puede ser al proyecto como tal, ¿no? Entonces, se da un perfeccionamiento de las voluntades
en el contrato, pero antes de que se dé el contrato como tal, se deben estar generando una serie de reuniones desde las que se pueda establecer esa relación de negociación que va a ese perfeccionamiento que es con el contrato. Luego que ya el contrato está listo, entonces, bueno, estaríamos iniciando la ejecución teniendo en cuenta el contrato y las condiciones que nos llevaron a ese contrato, y se tendrá que establecer, pues, dentro del mismo contrato unos mecanismos para poder desarrollar el seguimiento, ¿no? El seguimiento y poder determinar en unos momentos, en unos cortes en el tiempo, los avances y la generación de unos entregables parciales que den cuenta entregable final. Ahora, ahí estamos hablando de que estamos frente a un sponsor con un ejecutor, pero se complejiza el asunto cuando tenemos un proyecto que, si bien es ejecutor, tiene otros stakeholders que son proveedores, que tienen que coordinarse los esfuerzos de cada uno de esos diferentes proveedores, generando unos contratos ya puntuales con cada uno de ellos. Sí, hay que analizarse también la evolución de esos contratos para nosotros poder tener nuestro resultado final. Entonces, eso genera mucho más complejidad. Pero lo primero que se debe hacer para nosotros poder tener mejores contratos es realmente analizar cuáles son las necesidades del sponsor para nosotros llevar esas necesidades al contrato. Y además del analizar las necesidades del sponsor, analizar quiénes son realmente los stakeholders que rodean ese proyecto, para poder también, dentro de esa identificación, analizar esas diferentes necesidades de esos diferentes stakeholders, y eso también, en cierta medida, llevarlo a nuestro contrato o nuestros contratos. ¿Sí? Entonces, es complejo, digamos, el proceso. Y dejar por fuera un stakeholder clave, lo más probable es que va a repercutir en un sobrecosto de nuestro proyecto. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas tienen? Lo otro es que, como acaba usted de mencionar, cuando hizo la introducción aquí con respecto a la gestión de los aspectos legales, hay que tener en cuenta que la reglamentación técnica que se debe cumplir con cada uno de los entregables. Entonces, digamos que en el sector de la construcción, pues hay unas normas que son muy específicas, hay unas que son de sismoresistencia que deben cumplir, otras que son con la parte de también sísmica, la parte eléctrica se debe cumplir con la parte del RETI. Entonces, cada uno de los procesos del entregable, pues, deben cumplir parte de esa normativa. De lo contrario, so pena de que la interventoría o el mismo sponsor, pues, no reciba esos productos, y por lo tanto, pues, hay unos reprocesos bastante costosos ahí en la entrega de dichos productos. Es correcto. Y con lo que usted acaba de decir también, hay que estar muy atento a los cambios en la calidad. Con lo que ocurrió con el edificio Space, se generaron una serie de cambios en la normativa de construcción. Sin embargo, después de ese suceso, han habido ciertas obras, por ejemplo, en Cartagena, creo que en Cúcuta se presentó también un incidente catastrófico. Entonces, seguir revisando la normatividad y siempre mantener, siempre digo, unas condiciones de calidad que vayan mucho más allá de la norma, ¿sí? Para ir en mejoramiento continuo, sí, ir más allá de la norma. Sí. Bueno, vamos a presentar el último video. ¿Me confirman si este sí escuchan? Hola,
Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de las claves para gestionar el contrato del proyecto. Los proyectos con terceros deben ejecutarse mediante un contrato. Ten en cuenta como Project Manager que cuando se ejecutan proyectos con terceros puedes estar del lado del prestador del servicio o del lado del receptor del servicio, es decir, serías el Project Manager de alguno de los dos lados. Yo actualmente me encuentro como Project Manager del prestador de muchas oportunidades como Project Manager del receptor del servicio. Veamos qué implica gestionar el contrato. Gestionar el contrato es una de las múltiples habilidades que debe tener el Project Manager. En las tarjetas te dejo un video acerca de las habilidades del Project Manager, donde hablo acerca del Project Manager, un profesional. ¿Cuáles son algunas consideraciones que se deben tener para gestionar los contratos? En primer lugar, ten en cuenta que un proyecto puede tener múltiples contratos y estos pueden ser secuenciales o no. Los contratos determinan los hitos entregables y responsabilidades que se deben cumplir durante la ejecución del proyecto. También determinan la complejidad o simplicidad del proyecto. En los proyectos muy grandes se puede tener un contrato marco que regula el proyecto y puede tener anexos o subcontratos para los aspectos del proyecto. También podría tenerse un proyecto muy grande con subproyectos donde se puedan tener subcontratos para cada uno de los proyectos. Los contratos cumplen leyes locales, nacionales o internacionales. Los contratos también pueden ser regionales para múltiples países o múltiples subcontratistas. Ten en cuenta que los aspectos que no se incluyan dentro del contrato no se podrán exigir legalmente. Los contratos también permiten la evaluación del prestador del servicio o del vendedor. Si te encuentras del lado del vendedor, será utilizado para evaluar tu desempeño, pero si te encuentras del lado del receptor del servicio, el contrato lo debes utilizar para evaluar el desempeño del proveedor que te está prestando el servicio. Los contratos son jurídicamente vinculantes, por lo que deben establecer de forma clara los productos, servicios o entregables que van a proporcionar durante la ejecución del proyecto. Ten en cuenta que el ciclo del vida del contrato puede iniciar o finalizar a lo largo de las fases del proyecto, como muestro en la imagen aquí. El contrato obliga al vendedor a proveer los productos, servicios y entregables que se especifican y obliga al comprador a pagar por estos. Mi nombre es Joana, este es el canal de OPM Integral, donde te muestro contenidos de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Bueno, Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Veamos a continuación cómo interactúa el Project Manager con el contrato del proyecto. Los Project Managers debemos administrar el contrato del proyecto o parte de este. También debemos participar en su elaboración. Y tú me dirás, ¿cómo voy a participar en la elaboración de los contratos si yo no soy abogado? Lo sé. Ciertamente no somos abogados, pero debemos participar en la elaboración de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el alcance, la gestión del proyecto. Ya el área de legal se encargará de revisar aquellos aspectos que nosotros incluyamos en el contrato y de definir otras cláusulas relacionadas con la gestión del contrato que protegerán a la empresa. Ten en cuenta que si participas en la elaboración del contrato, será mucho más fácil gestionar el proyecto, además de que es una buena práctica que los Project Managers participemos en el desarrollo y revisión de los contratos del proyecto. Ahora, ¿qué sucede si te asignan a un proyecto y ya el contrato fue firmado? Ten en cuenta entonces que debes revisar detalladamente el contrato y debes entender todos y cada uno de los aspectos que en él se señalan para que puedas gestionar de manera adecuada el proyecto. Veamos en esta imagen qué cláusulas debes asegurarte como Project Manager que debe contener el contrato. En primer lugar, el contrato debe tener el enunciado del trabajo o los entregables que se van a estar proporcionando. También debe incluir cuál es el cronograma o los hitos que en términos generales deben estar englobando el plazo de ejecución.
evaluando el desempeño del prestador del servicio. También debes considerar los criterios de inspección, si es que aplican al proyecto, que se requiere hacer alguna inspección, los criterios de calidad y los de aceptación. Otro aspecto muy importante a incluir en el contrato y que debes asegurar que se encuentre dentro del contrato son los criterios para la aprobación de los subcontratistas. En el caso que tengas un proveedor principal y vaya a trabajar con subcontratistas, debes de que estos subcontratistas cuenten con la experiencia necesaria para prestar el servicio requerido dentro del proyecto. Si estás del lado del prestador del servicio, asegúrate que las personas que van a estar trabajando contigo puedan prestar el servicio requerido porque tendrán interacción con tu cliente. Deberás gestionarlos para que el proyecto obtenga los resultados esperados. Igualmente se deben incluir cláusulas que señalen cómo se van a manejar las solicitudes de cambio durante la ejecución del proyecto y cuáles son los niveles de servicios que se incluirán durante la ejecución del proyecto. También se estila colocar cláusulas que hablan acerca de los términos y condiciones generales para la ejecución del proyecto, así como la inclusión de procedimientos específicos que se requieran de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Otro aspecto importante a considerar son exclusiones. Debe quedar explícitamente señalado en el contrato qué cosas no se incluyen del trabajo del proyecto. Últimamente también he visto en algunos proyectos, en algunas ofertas de empleos para Project Manager, que se considera el manejo del Product Service Delivery o el Global Service Delivery, que es una habilidad adicional que deben tener los managers para gestionar los proyectos. Ten en cuenta si dentro del contrato se requiere el manejo del Product Service Delivery o del Global Service Delivery. El contrato también debe contener algunas otras cláusulas con las cuales debes estar familiarizado. Por ejemplo, las condiciones de pago. Tal vez como Project Manager, ya sea del receptor del servicio o del servicio, no participes en la definición de los precios o las condiciones de pago. Esto dependerá de la en la que te desempeñas. Pero sí debes conocer cuáles son estos precios y condiciones de pago porque te tocará administrar el contrato, probablemente te toque aprobar los pagos si del lado del receptor del servicio o gestionar los cobros si te encuentras del lado del servicio. Igualmente el contrato debe incluir las cláusulas de impuestos y obligaciones fiscales, las garantías y soportes futuros del producto o servicio. También en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de contrato, se incluyen incentivos y sanciones. También se pueden requerir los seguros y garantías de cumplimiento. Asegúrate como prestador de servicio que estás entregando todo lo pautado en el contrato del proyecto para que no te sean ejecutadas las fianzas de cumplimiento. Los contratos también deben incluir las cláusulas de finalización de salida anticipada, cuáles serían las razones por las cuales podría darse una finalización anticipada, mecanismos de resolución de controversias, así como las regulaciones laborales trabajando en el proyecto. Igualmente, las indemnizaciones en caso de requerirse, y también es importante que se consideren las cláusulas de fuerza mayor que te ayudarán ante una situación imprevista a saber cómo proceder. Es importante que queden explícitamente todas las posibles causas de fuerza mayor que imposibilitarían la ejecución del contrato. También se estila incluir cláusulas de confidencialidad de la información, ya sea protegiendo la información del receptor de servicio que le va a proveer al prestador de servicio, o en el caso que el prestador de servicio esté proporcionando metodologías o información que le es de su propiedad, y debe ser protegida esta información para ambas partes. También se pueden incluir las penalidades por incumplimiento de los niveles de servicios, cuáles serían el tipo de contraprestaciones que se tendrían en el caso de que el prestador del servicio no esté cumpliendo con los SLA. Asimismo, se podrán incluir otras cláusulas dependiendo de las necesidades de protección
que tengan las partes que van a participar en la ejecución del contrato. Como Project Manager debes tener en consideración todos estos aspectos para que gestiones de manera eficiente los contratos del proyecto. Ok, ¿qué opiniones tenemos? A ver, adelante. No es importante lo que recalca ahí la presentación de algunos aspectos que se debe tener en cuenta en el contrato, ¿no? Sobre todo, digamos, esas cláusulas de confidencialidad de la información que se está manejando, porque hay datos ahí bastante delicados que no pueden salir a la luz pública. Sensible. Sí, exacto. Entonces, eso es importante. Digamos que todas las empresas, todas las organizaciones ya tienen unos modelos de contrato, el cual ya tienen establecido y ya tienen un asesor jurídico. Entonces, cuando uno ingresa ya a la organización, pues uno lo que hace, si va a ser uno partícipe de esos contratos, lo primero que hace es buscar el modelo del contrato y ubicarse cuáles son las cláusulas que está manejando la empresa. Digamos que eso es una base informativa. Y lo otro es que también se maneja una base de datos de los contratos que ya han tenido anteriormente, y hay unos contratos pues que son muy similares al que el momento uno se va a enfrentar o va a ejecutar. Entonces uno toma como una guía y ahí ya tienen como en el servidor todas las actas del proceso de vida de ese contrato. Entonces uno puede irla revisando y con eso pues fortalecer un poco los conocimientos a la hora de enfrentarse uno como director de proyecto a cada una de las etapas del proyecto que está enfrentando. Y entonces uno va, digamos, conociendo cuáles son los proveedores. Generalmente las organizaciones se casan con ciertos proveedores. Entonces siempre manejan unas cláusulas casi de la misma suministro de equipos, materiales y de las personas que se van a requerir ¿para qué? Para llevar a cabo el proyecto. Correcto. Y así también se puede saber qué dificultades se han tenido con esos proveedores y qué tipo de solución se le ha dado y anticiparse a cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar. Ahí estaríamos hablando de lecciones aprendidas. Sí, señor, es correcto. Aunque no lo manejen totalmente como lecciones aprendidas, pero sí, eso es básicamente lecciones aprendidas. Hay una... ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, dígame. Adelante. Adelante, Carlos. Dentro de las organizaciones actualmente se está manejando mucho lo que es la gestión de activos. Y la gestión de activos precisamente está en el proceso de mejora continua. En las mejoras continuas uno puede entrar al banco de las oportunidades, donde están las famosas lecciones aprendidas. Entonces uno puede llegar a indagar en esos servidores. Ya eso es algo que se está implementando en todas las empresas o en la gran mayoría de las empresas, porque ya el sistema integrado de gestión ya se extendió, ¿sí? Porque ya prácticamente ya es una normativa que salió a través de la ISO 55000, donde las empresas para proteger las utilidades y los procesos de producción deben incorporar la gestión de activos. Entonces todo eso hace parte de la gestión de activos. Y ahí lo tendríamos como los activos de los procesos de la organización, dentro de lo que estaría planteando PMI, los activos de los procesos de la organización, así es. Sí, ¿quién más quiere, por favor, comentar algo? Fíjense que con esto ya estaríamos dándole cierre a nuestro curso de aspectos legales. Entonces, son muchos los detalles desde lo normativo que nosotros tenemos que entrar a analizar. Tenemos detalles que van desde esos activos de los procesos de la organización, la manera como la organización funciona en cuanto a políticas internas, pero también desde el sector en el cual se encuentra la organización, todo lo jurídico que sirve de soporte para el desarrollo de los proyectos, pero no solo de los proyectos, sino que también de las operaciones. Entonces, lo que no podría ir en contravía de lo que serían las operaciones, porque los resultados de los proyectos, que serían los entregables, en últimas deberían a las operaciones.
Y vamos a tener también una serie de normatividad a nivel regional y a nivel nacional. Entonces tenemos que saber en qué contexto nos encontramos para poder determinar qué tipo de normatividad estaríamos aplicando con respecto a nuestro proyecto. Si eso no fue contemplado en la planificación del proyecto y nosotros estamos ejecutando y, digamos, con la ejecución de nuestro proyecto estamos transgrediendo una norma, eso tenemos que subsanarlo. ¿Sí? O sea, no fue contemplado en la planificación, pero igual desde el territorio en donde nos encontramos tenemos que cumplir una normatividad. Nosotros tendríamos que subsanar esa situación. ¿Sí? ¿Qué iba a comentar Astrid? Por favor, adelante. Hola, profe Yulitza. En el estado tenemos pues una buena práctica últimamente y es separar desde los pliegos lo técnico en anexos, porque el contrato se vuelve muy denso, se maneja ya su lado y se maneja todo el tema externo o sea, anexo todo lo técnico con todas las condiciones que se requieren para la ejecución. Otra observación que quería hacer, pues era que lo que usted comentaba, la planeación es una etapa clave y es súper importante el manejo de riesgos y que todos tengan, pues si no están con pólizas, que tengan quien lo asuma y el tratamiento, todo lo que hemos trabajado pues en clase. Es súper clave tratar de dilucidar eso, pues no somos profetas, pero casi todo lo imprevisibles, previsibles, lo que pueda ocurrir en la ejecución para que se salvaguarde y se pueda ejecutar al final pues el objeto del contrato. Era esa como mi observación, profe. Sí, claro que sí. Entonces son muchos detalles que es un equipo de trabajo quien puede estar detrás de, en primera instancia, la planificación de todos estos detalles y de el análisis, monitoreo de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad. ¿Sí? Entonces, es bien interesante cómo todos estos elementos hacen que nuestro proyecto sea complejo en la medida en que tengamos más stakeholders dentro del mismo. Y un punto clave es precisamente, y lo recalco, la identificación apropiada de los stakeholders y de la normatividad que estaría relacionada con cada uno de ellos, para nosotros poder llevar esto al contrato o a los contratos que rodeen nuestro proyecto. Y al configurar bien esos contratos, una de las formas que nosotros tenemos para hacer un seguimiento apropiado y un análisis también apropiado del desempeño de nuestro proyecto, del desempeño del equipo de trabajo y del desempeño del director de proyecto. Bueno, entonces con esto estaríamos cerrando nuestro curso de aspectos legales. ¿Qué otras consideraciones tienen ustedes? ¿Cómo les ha parecido todo lo que han trabajado? Bajo pues anormales de esta nueva normalidad, cómo se han sentido y qué conclusiones tienen de lo que han desarrollado. Bueno, lo importante también es, primero que todo, pues agradecerle, digamos, todo el empeño que ha puesto de su parte para que nosotros, pues, incorporemos a nuestra profesión nuevos conocimientos y, digamos, la insistencia y la participación que ha tenido con nuestro entorno estudiantil. Y recalcar pues que los aspectos legales son muy importantes en el cumplimiento no solamente de los proyectos, sino también en nuestra vida cotidiana, ya que, digamos, algunos pues no tenemos mucha interacción con los contratos,
pero sí en nuestro entorno de pronto personal y familiar, sí nos vemos abocados a enfrentarlo a ellos. Y entonces todo eso que estamos aprendiendo, todos esos tips nos dan una orientación para aplicarnos también en nuestro entorno personal y familiar, ¿sí? Y en nuestra vida personal, porque ahí, digamos, uno comete muchas veces errores al aceptar contratos sin muchas veces mirar el clausulado, y a la hora de hacer uno una reclamación, pues termina uno perdiendo. Entonces, muchas veces esos contratos no son como muy justos. ¿Por qué? Porque están elaborados muchas veces solamente a favor de una sola de las partes, y uno, pues, comete el error de aceptarlo sin leerlo, y como le digo, pues las consecuencias para uno no son las mejores. Entonces, todas esas cosas le ayudan a uno, porque a la hora de enfrentarse con un contrato ya de ese tipo, donde uno tiene ya una responsabilidad mayor y donde está manejando unos recursos que no le pertenecen a uno, sino a una organización, entonces le da a uno una madurez y unas herramientas muy importantes para poderlo afrontar en la vida profesional. Ok, muchas gracias también siempre por asistir a estos encuentros y por participar. Y sí, estos son temas que, si bien son para un desarrollo profesional, son muy aplicables a lo personal. Sí, así es. ¿Alguien más, por favor? Bueno, sí, también queríamos agradecer los espacios. A veces también tenemos un poquito, algunas sugerencias en cuanto a tener estos espacios previos a las actividades. Sería muy interesante eso, que se organicen los espacios para interactuar previo a las actividades. Sería de mucha ayuda, sobre todo porque hemos notado que usted es un docente que va más allá, que no solamente es la actividad, sino que también nos brinda la posibilidad de conocer de otros temas, de ampliar la información. Entonces, es muy interesante que para futuros cursos se pueda organizar los encuentros que son participativos, que no se ve con todos los docentes, previo a las actividades. Y por otro lado, pues sí, todo lo que durante el curso se nos ha aportado a la parte profesional y en el tema de las contrataciones, a hacer a enfocarnos más en algunos temas que de pronto antes no tomábamos tan en cuenta, pero que son importantes, como es establecer claramente los objetos contractuales y hacer los seguimientos y estar pendiente en todo el tema de planificación y de riesgos. Entonces, era eso, agradecerle y pues también tomar en cuenta todos esos aprendizajes que hemos tenido para la parte laboral. Ok, muchas gracias. Y sí, son temas que estamos conviviendo con ellos, pero que hay que profundizarlos, ¿no? Y todo esto que se da acá es como un preámbulo para que ustedes también se interesen mucho más en lo que sería los aspectos legales. Fíjense que hay muchos contratos que llegan hasta lo que serían las reclamaciones contractuales, ¿cierto? Que si se hubiesen analizado desde la formulación del proyecto apropiadamente, con una buena definición de alcance, con una buena identificación de stakeholders, con un buen análisis de riesgo, y que eso se hubiese llevado a una mejor formulación del contrato en sí, se hubiesen podido evitar esas reclamaciones. Entonces, aquí hay un cambio importante por explorar dentro de lo que sería la gerencia de proyectos. Porque fíjense, los gerentes tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones las basamos
en una serie de documentos y en una serie de procesos que estarían tomando como insumo los diferentes documentos que pasan por nuestras manos, ¿sí? Entonces, si esos documentos, llámense contratos o llámense acuerdos o de cualquier, digamos, otro tipo de documentos no están apropiadamente elaborados, vamos a tener inconvenientes en los proyectos. Entonces, hay que evitar esos inconvenientes con un buen desarrollo de contratos. Bueno, ¿alguien más, por favor? Bueno, entonces, damos por finalizado el encuentro. Muchísimas gracias. Yo sé que estamos teniendo unos tiempos complejos con nuestras familias, que estamos haciendo un gran esfuerzo. Eso es muy importante porque realmente este esfuerzo, yo sé que ustedes lo van a ver compensado en la medida en que van a profundizar en los conceptos y aplicar estos conceptos para su desarrollo profesional. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y con esto daríamos por finalizado el curso de aspectos legales. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y bueno, estoy pendiente de Gracias, colocarles la doctor. calificación del último entregable. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Profe, usted va a dejar esta grabación, ¿cierto? ¿Dónde nos las pasa al correo? Sí. No, bueno, las puedo enviar al correo, sí, claro que sí. También yo se las estaré dejando en donde se colocan las web conferences, ahí estaría el link. Yo esto lo paso ahora a YouTube y luego estaría colocando el link. El video de OPM es de libre acceso, o sea, lo podemos encontrar en línea. Claro que sí, es de libre acceso. Así es. Sí, lo pueden encontrar en línea. Ok, perfecto, que Bueno, estén muy bien. muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien.